Muy buenos días nuevamente y muchísimas gracias. Agradecer a cada una de ustedes que ha aceptado, ¿verdad?, el reto de acompañarnos en este panel y que ha sido una coincidencia de que sean todas mujeres. Muchas gracias realmente por acompañarnos. No ha sido un tema de género, ha sido un tema de capacidades y roles. Eso nos llena de orgullo contar con mujeres como ustedes en la administración pública y también desde la cooperación internacional. Como decía nuestro maestro de ceremonia, en este panel que está titulado Diálogos y Alianzas para el Sistema Estadístico Nacional más integrado, vamos a estar buscando un acercamiento sustantivo al Plan Estadístico Nacional y al mismo tiempo poner sus principales hallazgos, prioridades en diálogo con las necesidades que surgen desde la planificación, las políticas públicas y la cooperación internacional. Por eso esta composición del panel, donde tenemos desde la ONE con una visión de descripción y poner en relieve los diferentes elementos del plan, y luego tenemos sector público con diferentes miradas, desde el Ministerio de Hacienda y Economía, desde el Ministerio de la Mujer, para cerrar con una visión desde la cooperación internacional en el caso de UNFPA. Tal como decíamos, el PEN parte de un análisis actualizado de la oferta, de la demanda estadística nacional. Nos remarcaba el viceministro esta importancia y esta vinculación entre la identificación de las necesidades, las brechas de cara a la formulación de la política pública, y es justamente una de las orientaciones principales que tiene el PEN. A partir de este marco de descripción del PEN, vamos a partir con esa conversación en dos rondas principales de intervenciones. En la primera vamos a centrarnos en el diagnóstico y en las necesidades de información que se enfrenta desde los distintos ámbitos. En la segunda vamos a abordar las respuestas que plantea el PEN, los mecanismos de articulación necesarios y los compromisos que se requiere para su implementación, y de acuerdo a cómo vayamos con el tiempo, vamos a tener una última intervención que nos va a permitir una mirada más prospectiva para conversar sobre los desafíos y las oportunidades que debemos anticipar y sobre cómo podemos prepararnos hoy para responder a las necesidades estadísticas del futuro. Vamos a iniciar justamente con ese dónde estamos y qué nos dicen las brechas. Para eso voy a invitar a Crismayri Jiménez, quien es desde su rol institucional la persona responsable de la formulación y coordinación del PEN. Crismayri, por favor, para que nos puedas brindar el marco de referencia para comprender las principales apuestas también que nos trae el PEN y a partir de ello contribuir en la orientación de la conversación con las panelistas. Muchas gracias, Mildred, y muchas gracias a todos y todas por estar aquí presentes en el día de hoy. Yo les voy a presentar de manera resumida un arduo trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de los 2 años pasados para tener el Plan Estadístico Nacional 2025-2028, que, como bien señaló nuestra directora en sus palabras, es nuestra tercera versión del Plan Estadístico Nacional. El PEN, la directora mencionó qué es el PEN. De manera resumida, digamos que el PEN es el principal instrumento de planificación y coordinación del Sistema Estadístico Nacional. Y como está establecido en el decreto de aplicación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se debe organizar, identificar y programar las operaciones estadísticas necesarias para satisfacer las necesidades de información que vienen de la planificación nacional. ¿Qué buscamos qué se espera cuando se implementa el Plan Estadístico Nacional? De manera escalonada y, digamos, ¿qué se espera? Operaciones estadísticas organizadas que cuenten con marcos de calidad y que estos marcos puedan evaluarse y sean pública la evaluación al público.
mediciones confiables y oportunas, y el fin último es que esas estadísticas se utilicen para generar políticas basadas en evidencia. Y como bien sabemos, las políticas basadas en evidencia tienen el fin de generar un aporte a la ciudadanía. Entonces, aquí vemos cómo el Plan Estadístico Nacional busca ser ese instrumento que organiza la oferta para responder a la demanda y que el fin de una estadística justamente es satisfacer la demanda para poder entonces formular políticas públicas. Durante los próximos minutos voy a compartir con ustedes 3 elementos principales. ¿Dónde estamos? ¿Qué nos arrojó el diagnóstico, el análisis de situación del Sistema Estadístico Nacional? ¿Cuáles son las principales brechas que hemos identificado y hacia dónde nos propone avanzar el Plan Estadístico Nacional 2025-2028? Aquí vemos la demanda de información. De manera resumida, el Sistema Estadístico Nacional cuenta con 4 instrumentos principales de demanda que vienen del Sistema de Planificación Nacional y los compromisos que el país ha asumido, los compromisos internacionales. En total, vemos que hay 880 indicadores de demanda. Y aquí lo vemos distribuido en los diferentes instrumentos. Tenemos 90 indicadores en la Estrategia Nacional de Desarrollo, 399 indicadores en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. ¿Cómo entonces vemos y qué implica esto para el plan estadístico? Ya hemos venido diciendo que el plan estadístico busca sistematizar y analizar la demanda. Entonces, se parte justamente de los principales instrumentos de demanda para poder analizar entonces cómo el Sistema Estadístico Nacional está respondiendo a esta demanda y qué se necesita para poder disminuir las brechas. Y, por supuesto, cuáles brechas se están presentando. Entonces, ¿por qué importa comprender esa dinámica? Porque el Plan Estadístico Nacional no se mueve solo. El Plan Estadístico Nacional es un instrumento del Sistema Estadístico Nacional. Y aquí, de manera resumida, podemos ver cómo se dan las interacciones en el sistema. Nosotros hemos definido a través del Plan Estadístico Nacional los diferentes actores del sistema. En el caso de República Dominicana, participa la Oficina Nacional de Estadística como coordinadora del Sistema Estadístico Nacional, pero también como productora de estadísticas oficiales. A su vez están otras entidades productoras de estadísticas oficiales, que son las instituciones del Sistema Estadístico Nacional que producen y difunden estadísticas oficiales. Los informantes, que son quienes dan los datos para poder generar estadísticas, ya sea a través de registros o a través de censos y encuestas, y las entidades y personas usuarias de esta información. Hay una interacción constante entre estos diversos actores y a través de la coordinación del Sistema Estadístico Nacional se dan espacios que permiten coordinar estas interacciones. Para el Sistema Estadístico Nacional tenemos los comités técnicos sectoriales o mesas técnicas, y para los usuarios tenemos los comités especializados de usuario. En el caso de los comités especializados, estos se activan sobre todo en el proceso donde estamos formulando o reformulando el plan, pero la intención es poder generar espacios continuos con los usuarios. Y abajo están los instrumentos con los que cuenta la Oficina Nacional de Estadística para poder realizar el proceso de articulación y coordinación del Sistema Estadístico Nacional, que a su vez son los instrumentos que nos permiten evaluar la oferta y la demanda estadística. Tenemos el inventario de registros administrativos que permite caracterizar los registros que ustedes producen a través de sus trámites y servicios. Y cuando veamos y tengan presente el inventario de registros, porque les voy a señalar la importancia de este. Tenemos el inventario de operaciones estadísticas que nos permite caracterizar las operaciones estadísticas del Sistema Estadístico Nacional. Muchos de ustedes seguro han recibido el excelente equipo de articulación del Sistema Estadístico Nacional que genera estos levantamientos. Y tenemos la matriz de oferta y demanda. En esta matriz se sistematiza todos los indicadores que les presenté
hace un momento, 880 indicadores para esta versión del Plan Estadístico Nacional y se asocia con la oferta del sistema. Luego que se realiza el inventario de operaciones y cuando no se determina una operación estadística, pues el inventario de registro genera la información que puede ser utilizada para producir la estadística. ¿Cuál es el análisis de situación al momento de elaboración del PEN? Como les mencioné, tenemos 880 indicadores en la demanda. Y como ustedes pueden ver, lo que responde o puede responder a estas 880 indicadores son 85 operaciones estadísticas del Sistema Estadístico Nacional. En total, tenemos inventariada aproximadamente 220 operaciones estadísticas. Esa es la capacidad del sistema en términos de producción. Pero ¿cuáles responden a la demanda del sistema de planificación y a los compromisos internacionales? Solamente 85. ¿Qué nos dice esto? Que la demanda va avanzando, que van sumándose nuevos indicadores y se generan nuevos criterios con nuevas metodologías y con nuevas formas de cálculo para estos. Y que de esa misma manera debe ir avanzando y debe ir evolucionando la oferta para poder responder a la demanda. Y aquí es donde viene la importancia de la evolución de esa oferta. Cuando medimos la factibilidad de medición de los indicadores de demanda, que es básicamente, en términos llanos, qué tan capaz o la capacidad del sistema para poder responder a lo que necesita, en lo que se necesita para medir los planes de desarrollo. De esos 880 indicadores, solamente el 47% puede producirse con todos los requerimientos que tiene el indicador, con las desagregaciones, con la periodicidad necesaria, con las clasificaciones. Mientras que el 33% de los indicadores solamente se puede producir con tasas generales o cálculos totales. No se tienen desagregaciones para poder entender qué pasa en el territorio o qué pasa con, digamos, con aspectos específicos que busca medir la política pública. Y 20% de estos indicadores no pueden ser medidos. Necesitamos mejorar fuentes o crear nuevas fuentes. Y aquí es donde tiene la importancia el inventario de registros administrativos. El inventario de registros nos permite determinar cuáles registros están en el sistema, cuál es la calidad que tienen estos registros y si pueden utilizarse para disminuir esa brecha del 20%, pero también la del 33%. Y si aportan estos a que se mantenga el 47%. En términos de instrumentos de demanda, ¿cómo se ve la factibilidad? Aquí evaluamos los principales instrumentos y como ustedes pueden ver, ¿dónde tenemos más brecha? En el consenso de Montevideo es donde se generan las principales brechas de producción estadística y donde tenemos, digamos que más información para producir es en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Aún así, persisten las brechas y eso tenemos que reflejarlo y se refleja en el diagnóstico. ¿Cuál es la situación de la oferta estadística? 85 operaciones estadísticas que responden a la demanda de información. Las fuentes de estas 85 operaciones estadísticas, como ustedes pueden ver, el 65% son de registros administrativos. Y aquí, esto es una variación con la evaluación que se hizo en el plan anterior. En el Plan Estadístico Nacional 2021-2024, la proporción de operaciones estadísticas asociadas a la demanda que se respondían a través de registros administrativos eran aproximadamente 45%. Y eran más los indicadores que se respondían por encuesta. Esta proporción hemos analizado que ha disminuido, lo que permite reflejar la importancia que tienen los registros administrativos, pero también el reto que tenemos en mejorar la calidad de estos registros administrativos y la accesibilidad de los microdatos asociados a los registros administrativos.
¿Cuál es la situación en términos generales? No voy a profundizar en lo que el diagnóstico, en lo que el Plan Estadístico Nacional plantea. El plan es mucho más detallado en términos de metodología, del diagnóstico, del plan de acción y sus resultados, pero les quise traer aquí cuáles son las principales brechas y oportunidades. Podemos ver que el 27% de las fuentes tienen subregistro y estas son las fuentes que se recogen, o sea, que utilizan registros administrativos. Ese 27% genera mucha importancia cuando vemos que el 65%, que el 65% de las operaciones estadísticas son con registros administrativos. Esto quiere decir que hay 27% de fuentes que no se está captando toda la información que se necesita captar por diferentes razones. Pueden ser temas logísticos de la institución, temas de cobertura, temas de que la institución no cuenta con todos los recursos financieros para poder llegar al territorio, pero esto tiene una implicación en la producción estadística. El 47% no utiliza clasificaciones a pesar de que son requeridas. Las clasificaciones estadísticas básicamente son uno de los instrumentos que permite organizar la producción en términos de categorías, en términos de conceptos. ¿Qué es agricultura? Una clasificación, la clasificación industrial especifica qué es agricultura y qué contiene. Y puede ser utilizado esto en base de datos. Si esto lo utiliza el Banco Central y lo utiliza también agricultura, pues entonces la información es comparable. Si no lo utiliza, tenemos que rompernos la cabeza, en buen dominicano, para poder entonces determinar cómo esos indicadores que necesitan esas clasificaciones van a ser medidos. Tengo que decirles, lamentablemente, que cuando la fuente no incluye el clasificador, el indicador no lo puede incluir. El 51% de las operaciones estadísticas utiliza la división territorial oficial para el procesamiento, el 70% la utiliza para la recolección. Y aquí donde se presenta la brecha más importante. Como ustedes saben, desde el 2022 nosotros tenemos una ley que mandata las regiones únicas de planificación. Si no se utiliza la división territorial oficial, es muy difícil que se pueda utilizar las regiones únicas de planificación. Entonces, disminuir esa brecha nos va a permitir también cumplir con el mandato legal que está establecido. En la variable sexo, y esto es algo que quiero resaltar en función del plan estadístico pasado, hemos avanzado en el proceso de generar información con desagregaciones como sexo, edad y también territorio, pero sobre todo con los temas de la variable sexo. ¿Qué vimos en el plan estadístico pasado? Que el 90% de las fuentes recogían la variable sexo, pero que solamente el 70% las difundía. Como vemos ahora, el 89% recolecta la variable sexo y de estas un 96% la están difundiendo también. Cuando vemos el tema del acceso, 80% de las fuentes tienen acceso libre con consulta a través de la web. En algunos casos le dan la información impresa. Siempre señalamos que lo más recomendable es que este acceso esté a nivel de microdatos anonimizados para que puedan ser aprovechados más eficiente. Además de que puedan ser revisados y puedan generarse nuevos cruces. Y cuando hablamos de bases de datos, vemos que el 78% utiliza base de datos. Sin embargo, aquí hay algo que tenemos que verificar, es que casi la mitad gestiona estas bases de datos en Excel. Ustedes saben como expertos lo que implica generar o gestionar una base de datos en Excel. No hay trazabilidad, se pueden perder los registros, además de que pocas de las bases de datos en Excel tienen diccionario de datos. ¿Y cómo planteamos entonces resolver todas estas brechas? El PEN no solamente nos dice cuáles son los problemas y dónde hemos mejorado, también nos plantea un plan de acción que está asociado a los resultados que se obtuvieron de ese análisis de situación y que algo que
se me pasó mencionar adelante, pero voy a aprovechar ahora para mencionarlo. Este Plan Estadístico Nacional, al igual que los demás, ha sido socializado y validado con las diferentes instituciones del Sistema Estadístico Nacional durante el año pasado y este año. Y son parte del proceso cuando abren la puerta a la oficina a inventariar sus operaciones estadísticas. El plan de acción tiene 3 ejes. Estos 3 ejes, de manera resumida, porque si ven el PEN tiene 20 páginas esta parte, pero de manera resumida el primer eje tiene que ver con producción estadística, producción y difusión, más estadísticas oportunas, confiables, de calidad, y tiene 4 estrategias. Aumentar la oferta estadística. Ya vimos que tenemos una brecha importante en los temas de factibilidad, entonces es necesario aumentar la oferta estadística. Hay que generar nuevas fuentes de datos, ya sea por encuestas o a través del aprovechamiento de registros administrativos, y la ONE tiene vasta experiencia en aprovechar los registros. Datos desagregados, y aquí hay una innovación que tenemos en este PEN, que es que se incluye una estrategia específica para la desagregación de los datos por edad, sexo, territorio, pero sobre todo se incluye la parte de geoestadística y de ver la información, cómo se produce en el territorio. Y armonización y calidad. Podemos producir mucha información, podemos reducir brechas en algunos ámbitos, pero si no está armonizada, si no es de calidad, no nos sirve para la política pública, no va a medir efectivamente qué está pasando en el territorio o en el fenómeno que se busca medir. El eje 2 es marco institucional y normativo. Este eje busca fortalecer y actualizar las reglas para que el Sistema Estadístico Nacional funcione. Y aquí, primero, el proceso de normativas y protocolos, seguir impulsando la estandarización a través de los instrumentos que nos hacen falta en el sistema, pero también a través de que las instituciones utilicen. Y el segundo, la revisión del marco legal del Sistema Estadístico Nacional y los estándares asociados al cumplimiento de este marco legal. Y, por supuesto, la mejora de los procesos que viene anclado al proceso del marco de aseguramiento de la calidad de República Dominicana, al establecimiento que estamos trabajando desde el 2022 para poder próximamente lanzar el marco de aseguramiento. Y las capacidades, fortalecimiento de capacidades del CEN, que aquí tiene cuatro estrategias: la formación continua, un elemento importante que es de ética y profesionalización, sobre todo de que para la producción estadística también se genere un marco ético de qué se tiene que considerar cuando se va a generar estadística a partir de registros, pero también en las encuestas y en los censos. El tema de la interacción del sistema en los diferentes espacios y el fomento de la cultura. ¿Y qué buscamos en términos simples con esto? Con estos 3, más y mejores estadísticas, normativas y metodologías que funcionen, y el fortalecimiento de las capacidades. Y a través de esto tenemos un sistema estadístico más sólido y articulado. Luego, para terminar, voy a mencionar cuáles son los resultados de la implementación del PEN. ¿Cómo nosotros vamos a saber en el 2028 o en el 2029 que el PEN fue exitoso? Primero, con 2 elementos. Aumentamos los niveles de factibilidad de 1, hay más indicadores disponibles para medir la política pública, y segundo, contamos con el marco de aseguramiento de la calidad que incluye todos los estándares e instrumentos que necesita el Sistema Estadístico Nacional, pero también el marco de evaluación, cómo se va a evaluar las operaciones estadísticas del CEN. Entonces vamos a tener nuevas operaciones. Por tanto, va a aumentar la oferta, nuevos indicadores, vamos a medir demanda nueva y ya existente, estándares que van a hacer que la información estadística sea más confiable, y el tema de aumentar la pertinencia. Aquí pueden acceder al documento del Plan Estadístico Nacional. Es un documento que fue trabajado por el Departamento de Articulación del Sistema con mucho esfuerzo,
y que tiene todos los elementos que a nivel internacional se piden en un plan estadístico nacional. Tiene aproximadamente 97 páginas, no se asusten, es bastante fácil de leer, pero vamos también a generar espacios para socializar el plan de implementación, que es lo que sigue en estos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Crismayri. Creo que hiciste un gran esfuerzo de un documento tan completo, resumirlo de tan buena manera, iniciando con todo el tema de diagnóstico, luego las brechas, el plan de acción y algo muy importante también, cómo nos vamos a medir nosotros mismos como institución y como el Sistema Estadístico Nacional para definir si el plan ha sido un plan que se ha ejecutado de manera exitosa. Yo creo que este marco que nos ofrece Crismayri nos da la oportunidad entonces de pasar a un nuevo momento en el marco de esta conversación, y es justamente conversar con algunas de las instituciones que componen el CEN y por supuesto con la cooperación. Y me gustaría que pudiera, en este caso Evalina, conversar un poco acerca de los ámbitos concretos en la gestión pública, cuáles necesidades de información que adquieren una dimensión relevante a la luz de lo que nos decía Crismayri. Y te haría la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de información o desagregaciones considera especialmente necesarias para identificar diferencias entre grupos de población y territorios que los promedios nacionales no siempre permiten? Y todo esto visto desde una dimensión social. Cada una de las panelistas va a tener 5 minutos para acompañarnos en este proceso de conversación. Okay. Buenos días. Fuera de los 5 minutos, debo decir que estoy muy agradecida de la invitación. Creo que la invitación responde a que Mildred y Crismayri y yo trabajamos muy de cerca, entonces ellas saben perfectamente que yo celebro los logros y los avances y sufro mucho las dificultades también en términos de estadística. Y para responder tu pregunta, Mildred, como me apasiona tanto el tema, yo tomé muchas notas, así que puede que me vean consultando un poquito acá porque no me gustaría como perder ninguna de esas ideas que fui apuntando. Pero básicamente yo creo que nosotros podemos todos estar de acuerdo en que nuestro país, con el paso del tiempo en las últimas décadas, ha mejorado bastante, ¿verdad? Ha visto bastante avance, bastante desarrollo. Y tanto así que somos referentes en términos de crecimiento a nivel regional. Sin embargo, debemos reconocer que cuando desmenuzamos la información, cuando desmenuzamos esos promedios, podemos detectar y distinguir realidades muy distintas cuando nos acercamos al dato, cuando profundizamos al dato. Y en el caso de la Dirección de Análisis Social, pues nosotros vemos eso en todos los estudios que hacemos. Hace un tiempo hicimos la primera estimación del PIB regional, luego hicimos un estudio de equidad y brechas territoriales de desarrollo para el país enfocado en los ODS, y recientemente estamos casi publicando mapas de pobreza monetaria a nivel de distritos municipales, y también estamos trabajando en conjunto con la ONU y el Comité Interinstitucional de Pobreza, el índice de pobreza multidimensional. Entonces, toda esa información, todos esos estudios que hemos hecho, lo que nos dice es eso. Ya nosotros hemos cruzado, hemos superado una etapa donde lo que nos preocupaban eran los grandes promedios. Y ahora entendemos que para que la política pública sea más eficiente, en términos de resultados y en términos de uso de los recursos, nosotros debemos descender a los datos, descender a diferentes desagregaciones, dónde es que están las oportunidades, las desventajas, donde nosotros podamos hacer foco para diseñar políticas más específicas. Entonces, en ese sentido, en mi trabajo particular, entiendo que en términos de desagregaciones e indicadores, nosotros debemos avanzar básicamente en 2 cosas.
Una es lo que ya se ha mencionado aquí, datos territoriales. Y no es solamente que las bases de datos, las encuestas, los registros administrativos tengan una variable que me identifique la provincia, que me identifique el municipio. Ya tenemos que ir moviéndonos a algo mucho más granular. Por ejemplo, en el caso de los mapas de pobreza, hemos tenido que ir a nivel de barrios, porque la realidad incluso dentro de un distrito municipal es muy distinta entre distintos barrios. Podemos pasar de un barrio aquí que está en condiciones socioeconómicas aceptables y el barrio que está al lado está en extrema pobreza. Entonces, necesitamos esa desagregación a nivel de territorio. Ahora, viendo un poco los datos que vienen a través de encuesta, sí, nosotros tenemos muchas desagregaciones en las encuestas. Podemos hacer cruces por sexo, por grupos de edad, por hasta cierto nivel en el territorio, pero son cruces que hacemos luego de que ya tenemos todo el levantamiento hecho, ¿verdad? El tema de ver los datos y de tener una desagregación por grupos poblacionales debe ser una discusión dentro del diseño de la encuesta, porque yo no hago nada con ver una desagregación que no tenga significancia estadística. No voy a poder tomar ni sugerir ninguna política, ninguna decisión. Entonces, la desagregación tanto territorial como por grupos poblacionales de interés para la política pública en lo que respecta a las encuestas debe partir desde el diseño. Y ahí es donde nosotros hemos visto mucho más limitaciones en esos dos aspectos. Obviamente pueden haber muchos más, pero esencialmente en análisis social se concentran ahí. Muchas gracias, Evalina. Creo que pones sobre la mesa temas de gran relevancia y ese énfasis en que ya tenemos que pasar de esas tendencias que son nacionales y llegar a niveles que nos permitan justamente identificar dónde esas brechas persisten, que sabemos que hay muchas realidades que pasan desapercibido cuando lo vemos a nivel nacional o a nivel provincial. Así que tenemos un gran reto de seguir trabajando en ese sentido y algo importante es que esos retos usualmente se traducen también, no solo en voluntad, sino también en presupuesto. Entonces ahí tenemos los mayores retos. Nos gustaría en este momento dar la oportunidad para tener otra mirada también desde el sector público. Y quisiera preguntar, Rosa, desde la experiencia, no te preocupes, desde la experiencia del Ministerio de la Mujer en materia de transversalización del enfoque de género en las políticas públicas, ¿cuáles son las principales necesidades o brechas de información estadística que enfrentan las instituciones para incorporar de manera efectiva este enfoque en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas? Bueno, perdón por el micrófono. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias a la directora Mildred, Chris Mayri y las colegas. Desde el Ministerio de la Mujer la mirada es un poco distinta. Nosotros no hacemos esta mirada de levantamiento de datos, somos más del rol de asesor y de implementador de políticas públicas del área de género. Y desde ahí tenemos una serie de desafíos. Uno de los principales diríamos que es el tema de la formación en enfoque de género, principalmente para el equipo que hace levantamiento y divulgación de estadísticas. Y viceversa. Muchas veces el equipo que implementa políticas de género no conoce o no tiene muchas capacidades en gestión de datos. Y eso es una brecha importante porque se genera, primero hay digamos, huecos en términos de la disponibilidad de información. No solamente la parte de desagregación, que es algo que, como menciona Chris Mayri, ha ido avanzando y que realmente agradecemos. Y felicitamos tanto al equipo de la ONE, que ha hecho mucho énfasis, mucho hincapié históricamente para impulsar que las instituciones y las áreas de estadísticas hagan ese levantamiento desagregado, como por parte de las instituciones que han hecho un esfuerzo realmente por incorporar esa desagregación.
Pero ya estamos en una etapa donde ya la desagregación por sexo es como la línea base, lo básico, lo mínimo, y tenemos que ir más allá. La parte territorial, como bien mencionaba la colega, es importantísima, sobre todo porque cuando vamos a hacer algún tipo de intervención en una provincia, tenemos que consultar múltiples plataformas y bases de datos para poder tener una mirada, una imagen de la situación de los derechos de las mujeres, de la igualdad en ese territorio. O sea, realmente se resulta muy difícil. Pero hay otras desagregaciones, el tema de género y discapacidad, por ejemplo, todo el tema de los grupos vulnerabilizados, el tema de la pobreza, también sabemos que la feminización ha ido reduciéndose con los años, pero todavía sigue siendo una situación. Entonces, cada vez que hablamos del tema de género, nos enfrentamos con dos panoramas. Uno es el que acabo de mencionar, la falta de datos específicos de temas muy particulares, pero también el tema de la falta de visibilización, ¿no? de cómo se interseccionan todas estas vulnerabilidades y sobre cómo realmente es importante tener la información. Todavía, al día de hoy, nos enfrentamos con representantes de entidades que todavía no comprenden por qué necesitamos contar con estadísticas y con información basada en evidencia desagregada por sexo, que es lo básico para poder realizar cualquier tipo de intervención. No se entiende por qué es importante tener esta información disponible para atender las necesidades de la mitad de la población del país, ¿no? La mitad que enfrenta situaciones muy distintas. Y para poner un ejemplo, cuando hablamos de el caso de población que antes llamábamos NINI, y ahora llamamos SINSIN, ¿no? Sin trabajo, sin estudios, si vemos el dato desde el año 2000 hasta el 2024, podemos ver que hay una línea continua de un 20% de personas de 15 a 24 años sin estudio ni trabajo. Y cuando pensamos, bueno, ¿cómo vamos a resolver esos problemas? Si lo vemos sin la desagregación, las soluciones pueden ser muy diversas, pero que no atacan el problema de base. Y es que si hablamos de educación desagregada por sexo, aquí los más afectados son los varones, que tienen un alto nivel de deserción escolar, sobre todo en el nivel secundario. Pero si hablamos de la desagregación en el ámbito del mercado laboral, aquí la más afectada son las mujeres, como todos sabemos, con una brecha que puede llegar hasta el 15%. Entonces, es importante tener en cuenta y hacer zoom cada vez que hacemos una desagregación. Ok, ya desagregué por sexo, pero ahora por territorio, pero ahora por situación socioeconómica, pero ahora por situación de discapacidad. Y en fin, conocer y entender que hay una serie de vulnerabilidades que se sobreponen unas con otras y garantizar que, primero, la sensibilización y, segundo, la formación en género para quienes levantamos estadísticas y en estadísticas para quienes trabajamos género. Muchas gracias, Rosa. Traes a colación una serie de elementos que son muy relevantes. En primer lugar, que ya hemos sobrepasado ese digamos, piso mínimo de que tener simplemente la desagregación por sexo es necesaria. Y también el enfoque interseccional, que es fundamental para seguir avanzando, para superar las brechas que aún persisten. Y el elemento de la capacitación, que tiene que ver capacitación y formación que tiene que ver con algunos de los elementos también que mencionaba Evalina, y definitivamente tenemos que seguir avanzando en ese sentido como parte del fortalecimiento del sistema estadístico nacional. Vamos a tener ahora la mirada desde la cooperación internacional y nos gustaría escuchar un poco de la experiencia del UNFPA. Laura, ¿dónde identificas mayores oportunidades para fortalecer la disponibilidad y el uso de datos desagregados? Por ejemplo, por sexo, por edad, por territorio, por discapacidad y cualquier otra desagregación que puede ser relevante en materia de política pública. Gracias, Mildred. Gracias por invitarme a este espacio y buen día a todos y todas. Bueno, me uno un poco a las felicitaciones del avance en términos de lo que es el Sistema Estadístico Nacional en general y lo que es este plan. Estoy recordando una época donde, en el caso históricamente de UNFPA, se nos acercaban periodistas, sociedad civil,
para poder conocer un poco cuál era la dinámica en términos de los datos nacionales, y es algo que quedó muy en el pasado porque ahora hay una disponibilidad de información bastante robusta. Tenemos muchos datos y no solamente eso, sino que tenemos mecanismos liderados por la ONE donde podemos ver esos datos a nivel nacional. Yo diría a tu pregunta que algo me llamó bastante la atención de lo que mencionaba Chris Mayri, y es el hecho de que 880 indicadores, y de estos alrededor de 250, ¿no?, responden a las demandas que tienen los ODS, y luego alrededor de 140 buscan responder a lo que es el Consenso de Montevideo. Sin embargo, vemos que en términos del Consenso de Montevideo hay una factibilidad solamente de un 17% para poder responder a ellas de una manera crítica y con calidad. El Consenso de Montevideo, para los que no los conocen, son medidas que están más guiadas a indicadores regionales. Es decir, que lo que buscamos ahí es una comparabilidad regional más que otra cosa, más que la amplitud que tienen, por ejemplo, los ODS. Y por tanto, el tipo de información que ahí deberíamos de poder ver a nivel nacional está muy claramente ligado con nuestros temas, y de hecho parte de lo que mencionaba Rosa, de lo que mencionaba Evalina, está también ahí ligado. Entonces, el hecho de que solamente podamos responder a esto en un 17% nos dice que hay una muy buena oportunidad todavía para desagregar la información de una manera más clara. Y ahí tenemos que hablar en todos los ámbitos. O sea, tenemos que ver cómo nosotros, en términos de educación, economía, salud, podemos ver los datos más desagregados. Mis colegas nos han hablado, nos han dicho cómo queremos verlo con situaciones que nos puedan tener una respuesta muy concreta de cruces. Queremos saber qué está pasando con no solamente las mujeres, pero las mujeres con discapacidad. No solamente los hombres, pero los adolescentes hombres, los niños, qué está sucediendo en ciertos determinantes de pobreza, en ciertos determinantes territoriales, etcétera. Pero más aún, yo diría que hay fuertes oportunidades, y la razón por la cual tal vez vemos que tanto los ODS como el Consenso de Montevideo todavía no llegamos a la mayor facilidad, es porque hay mucha información que todavía no sabemos del tipo de cobertura que nos dan los datos, porque no se divulgan de una manera que exige la normativa de esos mecanismos. Entonces, no solamente cómo producimos la data es importante, que es muy importante, y variables específicas, por ejemplo, el dato de migración o las variables étnico-raciales, también nos van a ayudar a poder responder a algunos de esos mecanismos que a nivel regional se están comparando. Pero hay mucha producción que ya está. Lo que pasa es que no se está desagregando de una manera correcta o no se está divulgando. Entonces ya ahí, al nosotros no divulgar esa información para que el público pueda utilizarla, nos deja un atraso, ¿no?, en términos de análisis. ¿Cómo podemos realmente crear esos indicadores y responder a ellos si la data no está correctamente divulgada? Hay oportunidades también, yo diría que para nosotros articularnos como sistema. Es decir, hay cierta data o ciertas estadísticas que produce tal vez un sector o una institución, y que para poder realmente hacer el cálculo del indicador se necesita otra data de otra institución. Entonces ahí es muy clave lo que es la cooperación conjunta entre instituciones y por supuesto la interoperabilidad para poder desarrollar esto a más profundidad. Gracias, Laura. Creo que una mirada siempre un poco desde fuera nos permite justamente seguir avanzando en esos elementos que, si bien hemos identificado, todavía quedan otros que deben ser incluidos, y los retos también que tenemos en materia de algunas estadísticas que todavía en el país no disponemos y que son realmente fundamentales si queremos realmente cerrar brechas. Vamos a pasar ahora a un segundo momento de este panel, y es que ya hemos visto todo lo que tiene que ver con brechas. Ahora nos gustaría pasar a una visión de cómo podemos responder, cómo podemos implementar la articulación, compromisos, es decir, ya sabemos el estado de situación, ¿qué podemos hacer ahora para mejorar? Y en ese sentido, quisiera hacer una pregunta a Evalina, que tiene que ver sobre todo con ese mayor potencial para fortalecer los registros administrativos, que de alguna manera mencionabas un poco el tema de la representatividad, y preguntarte en relación a qué acciones consideras que podrían ser prioritarias para aprovechar mejor esos registros
y otras fuentes institucionales como insumos de análisis social y seguimiento de las políticas públicas. Nos decía Laura un elemento muy importante, la interoperabilidad. Sabemos que en el país se están dando pasos muy relevantes en ese sentido, así que esta pregunta, entiendo, puede ser muy relevante también en este marco en el que estamos. Sí, precisamente. Yo creo que uno de los principales retos que hay que abordar, sobre todo para aprovechar más todos los registros que ya existen, pero que no estamos utilizando, es el tema de que generalmente las instituciones, como tú bien dijiste al inicio, la ONE no es dueña de los registros administrativos, los dueños son las instituciones. Pero ¿qué pasa? La producción de esos registros no necesariamente responden a un fin estadístico, a una necesidad estadística, responden a la función que desempeña la institución. Entonces, eso puede representar un problema en la medida que esa desvinculación entre produzco esto porque es mi función, pero también debo reconocer que hay alguien más que lo puede utilizar para la toma de decisiones, es crucial, ¿verdad? Entonces, creo que uno de los principales temas que hay que abordar para aprovechar mejor los datos es entender que hay otros actores que necesitan utilizar la información para resolver problemas públicos y para recomendar cierta toma de decisiones, para proponer políticas y resolver esos problemas. A nosotros nos pasa con mucha frecuencia que a veces accedemos a registros administrativos y después que llevamos días trabajando con ese registro decimos, cónchale, pero no tiene tal cosa. O cuando indagamos en la metadata, la forma en que se está recogiendo o no cumple con cobertura o no cumple en todo el ámbito lo que nosotros queremos abarcar. Entonces, hay una desconexión ahí. Y entonces, en ese sentido, creo que debemos tomar acción para que estos registros administrativos realmente pasen a ser una infraestructura de información para política pública. Entonces, ahí yo veo varias acciones prioritarias. La primera la de la perspectiva estadística y analítica, que esos equipos estadísticos de las instituciones que son productoras de registros y de datos internalicen esa perspectiva en el trabajo y en la función que generan, en el proceso generador de datos. Eso en primer lugar. Y como bien mencionaban, el tema de la interoperabilidad. También el dato puede existir, pero si el dato no es oportuno porque yo tengo que agotar un proceso muy largo y tedioso para que me llegue la información, al final, aunque exista, no me sirve de nada. La oportunidad es tan importante como la existencia del dato. Entonces, la interoperabilidad viene a subsanar esa parte, a hacer los procesos de compartir la información mucho más fácil y que la respuesta llegue rápido a quienes toman las decisiones. Entonces, como dice Mildred, estamos en un momento muy importante en ese aspecto. Porque recientemente ha salido un decreto del tema de la Plataforma Única de Interoperabilidad y el CEN debe estar ahí, debe estar presente, no solamente una vez esté implementado todo para comenzar a actuar, sino en su diseño e implementación, porque tenemos que pensar interoperabilidad de una manera más amplia, no es solamente el tema de información ciudadana, de poder compartir la información ciudadana, sino que también hay otro fin estadístico que da la interoperabilidad y eso también tenemos que verlo. Y bueno, y desprendido de la interoperabilidad es también otro aspecto y es que una de las cosas que hace mucho más largo el proceso de compartir datos cuando se solicita ad hoc, ¿verdad? Lo necesito hoy, mando una comunicación solicitando y todo eso, es que esos acuerdos que se establecen, la institución es una, y permanece, o sea, la misma institución, vamos a poner por ejemplo salud pública, siempre
va a ser salud pública. Yo necesito siempre estos datos, pero si me cambian al técnico, si me cambian al analista, al encargado, al incumbente, no importa la carta, el acuerdo, no importa nada. Hay que comenzar de cero otra vez, un seguimiento. Entonces, eso es un aspecto importante que resuelve la interoperabilidad y yo creo que las acciones para aprovechar mejor los registros deben ir por ahí. La perspectiva estadística y analítica dentro de las unidades estadísticas de las instituciones productoras y también ver la interoperabilidad desde una visión mucho más amplia. No solo mejorar los servicios de los ciudadanos, sino también para la toma de decisiones y formulación de políticas. Muchas gracias, Evalina. Traes varios elementos relevantes y a mí simplemente me quisiera resaltar esa idea de pasar del registro administrativo al registro estadístico. Eso es muy importante y ahí vamos a incluir todos esos elementos que hemos identificado que debemos trabajar de cara a que justamente puedan ser aprovechados ese quehacer de las instituciones que se da en el día a día y que definitivamente si fortalecemos los registros administrativos vamos a tener mayor oportunidad en la disponibilidad de los datos y si mejoramos, ¿verdad?, el acceso en ese proceso. Rosa, desde el ámbito de la planificación, ¿qué mecanismos de coordinación entre el Ministerio de la Mujer, la ONE y las instituciones del Sistema Estadístico Nacional considera que son necesarias para que las necesidades de información asociadas a la igualdad de género se incorporen de manera sistemática en la producción estadística nacional y tomando un poco la última idea que decía Evalina y que no dependa de la persona que está en ese momento en una institución o en una posición determinada? Gracias. Ha sido realmente, me ha gustado mucho, Evalina, tu contribución, porque realmente me siento identificada con eso de que nos cambian el punto focal y hay que comenzar otra vez un vínculo. Sí, en respuesta a su pregunta, siempre la ONE nos consulta, participamos, pero hay algunas debilidades en términos de personal. Siempre las instituciones estamos cortas de personal. Hay algunas mesas de trabajo donde no sabemos a veces que existen porque también fluctúan, igual que como mencionaba con el tema de los puntos focales. Entonces tal vez fortalecer algunos mecanismos que ya existen de articulación. Yo sé que hay mesas sectoriales de diferentes temas. Sin embargo, hay algunas sectoriales que son transversales, como la de género, que a veces no estamos enteradas de que hay unas mesas de discusión sobre algunos temas que son sustantivos. Entonces, siento que ese es un elemento importante a fortalecer. Pero también aportando al tema de estadísticas para la toma de decisiones, que ya las compañeras han comentado, siempre nos da un poco de, digamos, de dolor cuando sabemos que hay disponibilidad de datos que luego no son utilizados de manera oportuna y que pueden contribuir a la búsqueda de soluciones a temas que son relevantes para la ciudadanía. Y para poner un ejemplo, a mí me gusta a veces hablar con ejemplos. El año pasado estuve en una reunión con una persona de una institución del área de planificación y estaba yo leyendo un diagnóstico de esa institución y veo que el diagnóstico no tiene la desagregación por sexo ni siquiera, estaba todo agregado cuando era una problemática que afecta a toda la población. Entonces yo le hice el comentario, pero esto no tiene la desagregación por sexo, el análisis no está estratificado, y esa persona se molestó muchísimo y me dijo, en mi institución tenemos la plataforma con todas las desagregaciones y la tenemos aquí y hasta me la enseñó en el celular. Entonces yo le dije, pero si usted tiene todas las desagregaciones, ¿por qué no le incluye en el diagnóstico? ¿No? Entonces siento que falta ese paso de no solamente ya hice el paso de la desagregación por sexo y la de disponibilidad y divulgación, pero luego no utilizan el dato en los análisis. Cuando yo veo muchos análisis, muchos diagnósticos sectoriales, sé que esas instituciones, esas entidades cuentan con la data, porque lo vemos en otros ámbitos, pero vemos que no lo utilizan. Entonces, queda la duda, ¿es un tema de voluntad o es un tema de no saber cómo hacer el análisis
con enfoque de género, ¿no? Entonces, esa es una preocupación, porque en otros ámbitos sí ha habido una serie de instrumentos que han sido sumamente valiosos. Por ejemplo, el módulo de uso de tiempo del 2018 ha sido usado, o sea, es un elemento básico para lo que estamos haciendo para la construcción de la política de cuidados. La ENESIM para todos los temas de las políticas de violencia. Es decir, que realizar los análisis con los datos que se encuentran a la disposición tienen un impacto positivo. Entonces, una invitación también a todo el mundo, todas las entidades que puedan, por favor, hacer uso de esos datos, porque realmente son de uso y son realmente relevantes. Desde el Ministerio de la Mujer, ¿qué estamos haciendo? Estamos exigiendo el uso de esos datos desagregados. Estamos aportando relación institucional con el DIGEPRES, por ejemplo, para el uso de los clasificadores presupuestarios de género. Este año hemos hecho bastantes acciones, vamos a tener unas publicaciones para el tema de presupuestos sensibles al género. Estamos solicitando que las instituciones en el diseño de sus políticas institucionales de género utilicen los datos desagregados y también que puedan hacer ese análisis de cuál es el impacto diferenciado en hombres y mujeres desde mi misión institucional, ¿no? Entonces, esas son preguntas básicas que pueden realmente tener un impacto a largo plazo. Muchas gracias, Rosa. Digamos, ¿cómo resaltas esa importancia de utilizar los datos que ya existen? Porque si bien hay brechas, también hay mucha información disponible que no se está utilizando, y ese llamado también a que esos espacios que ya existen puedan ser utilizados para la transversalización. No es necesario crear espacios adicionales. Yo creo que podemos ser más eficientes si fortalecemos los espacios que ya existen. Desde la cooperación, Laura, ¿cómo puede la cooperación internacional acompañar la implementación del Plan Estadístico Nacional de manera alineada con las prioridades definidas por el país, fortaleciendo capacidades nacionales y evitando que haya esa fragmentación de esfuerzos que a veces nos ocurre en las instituciones públicas? Bueno, yo creo que la asistencia técnica internacional actúa como un catalizador para estos procesos, porque son procesos que inician desde una demanda y una real necesidad nacional, y que luego entonces la cooperación está para poder ayudar a seguir impulsando. Tenemos iniciativas que inclusive compartimos con la ONU, compartimos con el viceministerio, que articulan distintos actores. En el caso de la cooperación está la iniciativa de Poder de los Datos, y justamente esa iniciativa se enmarca en la necesidad de dar a conocer a la cooperación cuáles son las necesidades desde el marco nacional que se tiene para este tipo de fortalecimiento. Creo que desde el Estado y desde las sectoriales en particular, siempre se puede hacer los acercamientos que se tienen con la cooperación con algo en mano muy específico. Por ejemplo, con la ONU recientemente pudimos hacer el proyecto de cifras que incluyen, donde acompañamos todo el proceso de aprovechamiento estadístico para las estadísticas del sector de migración. Y eso tenía una dinámica muy particular para un sector bastante particular también, donde nos vamos también un poco más allá, ¿no?, de solamente la solicitud de desagregación, ¿no?, o solamente tal vez un fortalecimiento de una persona o un equipo técnico específico, sino más bien para un proceso, porque mientras más enfocado podemos ser, la cooperación más ahí puede ayudar a sustentar lo que se está realizando. También yo creo que tenemos que empezar a ver cuáles son las distintas necesidades en los distintos niveles de factibilidad que nos explicaba Chris Mayri, porque puede suceder, si queremos hablar de desagregación territorial, y en un territorio una unidad, por usar un ejemplo, una unidad del Ministerio de la Mujer, una unidad de algún otro ministerio, tenga tal vez todavía sus mecanismos manuales y no digitales. Entonces ahí empezamos desde una mecánica de necesitar algo muy básico, pero luego vas a más allá, a sectoriales que lo que están buscando son oportunidades para articularse con otro ministerio o oportunidades para desarrollar tal vez capacidades que no manejan de una manera natural, por ejemplo, lo que son los mecanismos geoespaciales o algún tipo de análisis especializado, como mencionaba Ro. Todo eso es también importante identificarlo desde cada una de sus instituciones.
invitaría también con lo que menciona Mildred a considerar desde cada una qué se está haciendo desde ya, qué se incluye en sus planes operativos anuales y qué entonces la cooperación puede ayudar a realzar de un plan que ya tienen en mano, que ya están trabajando, para que no sea un factor de que, bueno, si me llega la cooperación técnica, si me llega un financiamiento, lo voy a hacer. No, que sea parte de su plan, pero que ya el alcance pueda ir subiendo mientras más ayuda y cooperación puedan obtener. Gracias, Laura, y muy importante como resaltas que la cooperación está para apoyar lo que las instituciones ya han definido como parte de su planificación. Creo que eso es un elemento fundamental y que nos puede ayudar también a hacer un mejor uso de los recursos disponibles que sabemos que cada vez son más escasos. Me gustaría en este momento dejar un espacio libre para si alguna de las panelistas quiere hacer alguna intervención y pasar luego a una pregunta de cierre directamente con Chris Mayri, quien abrió el panel y nos gustaría también que pueda cerrarlo. Así que dejo el espacio abierto para si alguna de ustedes quiere agregar algo adicional a lo que ya han estado comentando previamente. Solo dejar un mensaje de que las estadísticas de género no son estadísticas de mujeres necesariamente, sino que es una comparación entre el logro, el acceso a un derecho de manera diferenciada entre hombres y mujeres. Porque siempre nos pasa, y tenemos que estar aclarando continuamente, de que el número de mujeres que asistieron a un taller no necesariamente es un indicador de igualdad de género, ¿no? Sino que es el logro, el acceso al derecho, o sea, recibieron la misma educación, recibieron el mismo acceso a servicios de salud, a la seguridad ciudadana, etcétera. Entonces, género no es solo mujeres, sino género es el logro al derecho entre mujeres y hombres. Muchas gracias, Evalina. O Laura, ¿querías tener una intervención? Evalina, por favor. Solamente quizás elevar un poquito esto que hemos mencionado en algunas intervenciones sobre la importancia de desarrollar las capacidades técnicas. Yo creo que podemos hablar desde el ideal muchísimas cosas, pero necesitamos capacidades técnicas en las instituciones para poder lograr esas cosas. Y para poder desarrollar las capacidades técnicas, la conversación difícil siempre en el Estado es el financiamiento. Necesitamos tener apoyo con el financiamiento y que se le dé la importancia que tiene a las estadísticas. Siempre se ve las estadísticas como en un segundo plano. Primero están las acciones inmediatas para atender problemas de la sociedad, pero es que no vamos a poder atender esos problemas si no tenemos la información adecuada que impulse esas decisiones. Entonces, en la conversación es tan importante todas las ideas para mejorar el sistema estadístico como todo aquello que vaya a elevar la capacidad técnica y asegurar que los recursos estén disponibles para el desarrollo de esas capacidades y para enriquecer la producción de datos. Una encuesta no es gratis que se hace. Y para tener mayor desagregaciones y poder ver grupos poblacionales y que esos grupos poblacionales en la encuesta sean representativos, que nos reflejen las realidades que hay ahí, pues obviamente hay un tema de recursos y es una discusión y una conversación que hay que tener y que hay que plantear de manera honesta. Queremos mejores datos, queremos mejor focalización, mejor uso de los recursos, pero tenemos que invertir para eso. Gracias, Evalina, por esos dos elementos fundamentales, el presupuesto y la función estadística pública, que es algo que tenemos que seguir fortaleciendo en las instituciones. Algunas instituciones no tienen unidades especializadas en materia de estadística. Laura, por favor. Gracias, Mildred. Me quiero unir al mensaje de Evalina, añadiendo que para esto también es muy importante el factor de gobernanza.
porque hay muchos cuellos de botellas con técnicos que están capacitados o disponibles, pero que lamentablemente la institución tiene una mecánica que no le permite desarrollar lo que se necesita. Entonces tenemos que ver, más allá de un trámite técnico o tecnológico que pueda necesitar, a veces hay decisiones que los tomadores de decisión tienen que tomar y ahí tienen que conocer que esto está sucediendo. Las mesas técnicas sectoriales ahí son muy claves porque invitan a los distintos sectores a conocer cuáles son las necesidades. Y los grandes mecanismos, por ejemplo, como la interoperabilidad que antes se mencionaba, se necesitan desde ahí para que entiendan cuál es el funcionamiento de por qué. No es solamente cómo de manera técnica se interconectan, sino de qué manera también se entiende para qué se van a conectar y qué va a ser de utilidad de esa data. Muchísimas gracias a las tres. Y ahora, Chris Mayri, quisiera cerrar esta conversación regresando nuevamente al PEM. Hemos hablado de necesidades de información, presupuesto, gobernanza, coordinación institucional, aprovechamiento de registro, capacidades y, por supuesto, cooperación. Me gustaría que pudieras referirte a cuáles consideras que son los compromisos fundamentales que deberán asumir las instituciones que integran el Sistema Estadístico Nacional para que al finalizar el periodo del 2025-28 del PEN podamos hablar de avances concretos en la implementación. Ya nos mostrabas algunos de los indicadores. Entonces, ¿cuáles son esos compromisos que esta audiencia que nos acompaña en el día de hoy tienen que asumir? Sí, muchas gracias por la pregunta, Mildred. Creo que ¿cuáles son esos dos compromisos? Voy a decir dos palabras que son claves. Compromiso y responsabilidad. El compromiso, porque el plan estadístico no es solo de la ONE. Es necesario que todos ustedes se involucren en el proceso de implementación del plan, que podamos identificar dónde están las brechas en sus instituciones que están relacionadas al objetivo del plan estadístico, que es satisfacer la demanda, y a través del plan de acción, pues implementarlas. Y que esta implementación necesitamos verlas en sus planes operativos anuales. ¿Por qué? Porque esta es la forma en la que podemos garantizar que no solamente el técnico se está comprometiendo con la implementación de una acción específica, sino que toda la institución está reconociendo el valor de mejorar la estadística, pero que está poniendo esfuerzos en esto. Y el otro elemento es la responsabilidad de acoger el plan, de poder implementarlo, de revisarlo, de asistir a las reuniones y de aportar el conocimiento que ustedes tienen. Son dos palabras que son muy fáciles, que se pueden ver muy fáciles. Yo no mencioné presupuesto, no mencioné capacitación. ¿Por qué no? Además de que ya las panelistas bien lo mencionaron, porque lo que hemos visto en el proceso de implementación de los planes estadísticos anteriores es que hay acciones que se pueden mejorar con poco esfuerzo. Solamente sí que necesitamos acceso a las bases de datos de los registros administrativos, poder mejorar elementos del registro, y esto no necesita una inversión millonaria. Sí necesita inversión, por ejemplo, las encuestas, que sí son elementos importantes de presupuesto. Pero como ustedes vieron, sin dejar de lado la importancia de las encuestas, porque es importante señalar que hay elementos que solo pueden medirse por encuestas. Hay una carga importante de los registros administrativos para responder a la demanda. Pero si ustedes ven el plan estadístico, hay unas brechas importantes también en el uso de esos registros. Entonces necesitamos que, como han venido en estos últimos años, participación activa en los espacios, compromiso de implementación de las acciones del PEN y pues digamos que esa apertura que siempre le dan al sistema a la articulación del Sistema Estadístico Nacional para responder a todos sus requerimientos. Gracias, Chris Mayri. Yo creo que muestra de ese compromiso es la presencia masiva que hemos tenido en el día de hoy, esa acogida a esta convocatoria. Yo creo que también la responsabilidad, que fue otra de las palabras que mencionaste, se refleja en cómo ha ido cambiando esa realidad desde el último PEM. Hemos visto en este panel, hemos pasado de
esa descripción del Plan Estadístico Nacional, creo que nos vamos con una idea de que no es un instrumento estático, de que no es simplemente un documento más, sino que es un documento que debemos incorporar como parte de nuestro quehacer institucional, porque en ese diagnóstico, pero también en esa oferta estadística para dar respuesta a las necesidades que se tiene desde el sistema de planificación, cada una de nuestras instituciones tiene un rol. Y ese rol puede ser mejor ejercido en la medida en que fortalecemos justamente esa producción estadística y que vemos que ese día a día que se hace desde las instituciones contribuye no solamente a cumplir con el rol institucional, sino también que puede contribuir a que demos seguimiento a los compromisos que hemos asumido. Les agradezco a cada una de ustedes por sus diferentes intervenciones. Cada una ha puesto desde su ámbito en perspectiva elementos que son muy importantes y relevantes. Estoy segura de que desde el público ahora quizás nos van a plantear algunas inquietudes, pero antes de eso quisiera solicitar un fuerte aplauso para ustedes porque creo que han hecho un gran trabajo. Así es. Y otro aplauso también para nuestra directora general que ha sido moderadora de este interesante panel. Muchas gracias, Mildred, por esta moderación extraordinaria. Y tal cual como indicaba, pues precisamente vamos a aperturar una sesión de preguntas y respuestas en este momento para nuestras panelistas. Los interesados, por favor, pueden levantar la mano. Aquí tenemos una pregunta y a medida en el mismo orden le vamos a ir cediendo el espacio posterior a nuestro invitado. Tenemos otra por allá y tenemos una de este lado. Hasta el momento, 3 preguntas en turno. Adelante. Muchas gracias, Noel Rodríguez desde el IDICE. Primero felicitar el evento de la Oficina Nacional de Estadística, el ente rector de las estadísticas de nuestro país, que hay que reconocerle su rol, que ha ido fortaleciéndose en los últimos años. Yo quiero tocar 2 temas que son sumamente importantes, que se han hablado aquí. La interoperabilidad sería el primero y el segundo sería las divisiones territoriales de los indicadores, pero pensar un poquito fuera del cajón de cómo se suele hablar de esas divisiones. Y lo primero es que la ONE, como ente rector, sería muy interesante que haga un ejercicio con instituciones que tengan necesidades específicas de interoperabilidad, porque en el caso de la institución donde yo laboro, tenemos una filosofía que es la filosofía del costo mínimo, que si ya hay un registro administrativo que levante una información, ¿para qué levantarlas nosotros? En el nuevo incito eso desgasta a los actores. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en el sector educativo, las escuelas son asediadas levantando esa información. O sea, a la escuela constantemente se le está haciendo preguntas. Entonces, si se pudieran vincular esos registros administrativos que pueden responder a alguna pregunta de evaluación, por ejemplo, nosotros tenemos interés de evaluar los efectos heterogéneos de la educación inicial en los resultados posteriores que se miden en las evaluaciones diagnósticas. Si tuviéramos acceso a registros administrativos como combinando los del CIUBEN más los de la facturación eléctrica, fíjense que no tienen nada que ver con educación, pero si nosotros supiéramos dónde vivían las personas, la familia de los estudiantes, cuando estaban expuestos esos estudiantes a estar en la educación inicial, uno pudiera construir una variable instrumental que mida distancia entre los servicios ofrecidos y la ciudadanía. Y eso se resuelve con pura interoperabilidad, un registro que ya existe, que costaría 0 si simplemente tuviéramos acceso a ello. Pero entonces el mismo sector público pone trabas al acceso a los registros administrativos y nos podemos privar de informaciones tan importantes como esa. Ahora, en el caso de las divisiones territoriales, se plantea mucho que no se desagregan, entonces nos privamos de indicadores ya calculados que se hicieran desagregaciones. Pero vamos a pensarlo un poquito al revés, aprovechando de que también tenemos presencia del Ministerio de Hacienda y Economía, que es ente rector de la planificación del país, y es que está la ley que busca resolver ese problema de divisiones únicas territoriales. Pero entonces tenemos instituciones que tienen sus propias divisiones por la naturaleza específica, dígase el Ministerio de Educación, que tiene las regionales educativas, pero entonces tenemos un Servicio Nacional de Salud que tiene otro tipo de zonificación, y cuando se dan esas estrategias de acercamiento interinstitucionales,
como el caso del programa Salud Escolar, que tú tienes esas zonificaciones compitiendo entre sí que dificultan la operatividad. Entonces veo que el Plan Estadístico Nacional también puede ser una oportunidad de que nos organicemos como Estado y de que esas zonificaciones que a veces compiten entre ellas y que dificultan precisamente llevar las políticas públicas de manera articulada, que no solamente lo veamos desde los indicadores que no se están calculando por una estratificación de zonas, sino aquellos que se pueden calcular porque se tiene georreferencia y todo eso, pero que aunque se calculen, quizás no haya tanto empoderamiento de las instituciones que sí le entreguen a la Oficina Nacional de Estadística en cuál región única de planificación está llevándose esas políticas públicas, pero que no se piense la política pública en esas divisiones para que podamos articular mejor los esfuerzos del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte, señor Noel. Gracias. Continuamos con la siguiente intervención de este lado. Sí, y buenos días. Por aquí. Adelante. Buenos días, Lisa Garó, desde la Procuraduría General de la República. Mi pregunta va relacionada y antes que exponga la misma, felicitar a las expositoras. Tremenda intervención, la cual muestra la capacidad técnica de cada una de ellas. Mi pregunta posiblemente se haya abordado de forma implícita, sin embargo, me gustaría conocer por qué, si la temporalidad del PEN es 2025-2028, la misma está siendo publicada en el 2026. Excelente, muchas gracias. Vamos a responder esta pregunta con nuestra directora de normativas, Crismayri Jiménez. Sí, muchas gracias, Lisa, por la pregunta. Creo que es una curiosidad muy válida. Sobre todo, vamos a ir al de dónde surge el PEN. La asociación que tiene el Plan Estadístico Nacional por marco legal está asociado al Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Es decir, no puede salir un plan estadístico sin que dispongamos de un Plan Nacional Plurianual de manera oficial. La metodología incluso que para la formulación del Plan Estadístico Nacional, si ustedes la buscan, tiene un gráfico que les muestra cómo interactúa el tiempo de la planificación nacional con el tiempo de la planificación estadística. Entonces, el por qué no lo publicamos antes es porque todavía no teníamos disponible el plan plurianual, entonces tuvimos que esperar que el plan plurianual esté disponible y luego realizar las revisiones y correcciones necesarias para contar con un instrumento que realmente refleje lo que el plan plurianual tenía en su estructura o tiene en su estructura oficial. Muchas gracias, Crismayri. Esperamos haber respondido su pregunta. Continuamos con otra intervención que teníamos por este lado. Adelante. Sí, muy buenos días. Felicitarle, igual que las demás personas que me antecedieron, por este evento, sumamente importante para la planificación estadística de nuestro país. Gilberto de la Cruz, desde el MESI. Nosotros en el MESI estamos trabajando en lo que es el fortalecimiento de nuestra producción estadística del sector de educación superior, ciencia y tecnología. Y con relación a eso que ustedes planteaban, de las brechas que existen con relación a los subregistros, los registros administrativos, la falta de documentación y el tema de la interoperabilidad. Me gustaría saber qué mecanismos concretos ustedes como ONE han establecido en el PEN para acompañar a esas instituciones del Sistema Nacional Estadístico para el fortalecimiento de esos registros administrativos, de manera que nosotros podamos producir estadística de calidad que permita la comparabilidad, que podamos utilizar clasificaciones internacionales y también que permita por sí pues la interoperabilidad, porque como mencionaba el joven, muchas veces utilizamos clasificaciones diferentes entre los diferentes subsistemas que luego no permite esa interoperabilidad que justamente viene a brindar valor a lo que es la planificación estadística nacional. Muchas gracias. Gracias a usted. Respondemos a nuestra pregunta. Adelante, Crismayri. Sí, muchas gracias, Gilberto, por la pregunta. Un elemento muy importante es que la ONE ha ido estableciendo instrumentos para el fortalecimiento del sistema estadístico nacional que están reflejados en este PEN y en la versión anterior, sobre todo.
Y también la ONE tiene un servicio de asistencia técnica al Sistema Estadístico Nacional, además de lo que se ofrece a través de la Escuela Nacional de Estadística para el fortalecimiento de capacidades. Específicamente con los elementos que señalabas, en cuanto a registros administrativos, tenemos 2 procesos que están públicos y un documento que va a salir próximamente. Primero tenemos herramientas que se gestionan desde la Oficina Nacional de Estadística a través de articulación del Sistema Estadístico Nacional, que es el inventario de registros administrativos, que es gestionado por la ONE. Y con este inventario se permite determinar el aprovechamiento estadístico de los registros administrativos. Esta metodología nos permite determinar cuál es la calidad que tiene el registro y cuáles son las brechas que tiene para poder responder a la demanda. Cuando se tienen estas brechas, se genera un plan de acción en conjunto con la institución y se le entrega a la institución el plan de acción con el diagnóstico. Lo que también esperamos, y eso se le da un seguimiento, es la implementación de las acciones, porque también los problemas que pueden presentarse o las oportunidades que pueden presentarse pueden ser holísticas, pueden ser de calidad de la producción, puede ser del sistema normativo y se hace un plan de acompañamiento con la institución. Con los temas de documentación, nosotros tenemos 2 herramientas. Una que va a salir próximamente, que es documentación de los registros administrativos en el sistema, que busca que las instituciones puedan documentar los registros administrativos que utilizan. Y el segundo es la guía de documentación de los procesos estadísticos, que da orientaciones de cómo documentar un proceso siguiendo el estándar internacional, que es el SBPM, que son los lineamientos del proceso estadístico, como ustedes lo pueden encontrar aquí. Con los términos de interoperabilidad, ¿cómo la ONE puede colaborar? A través de la elaboración de los catálogos de datos y metadatos, pero también a través de las clasificaciones de las variables donde necesitan ser armonizadas. Entonces, con los metadatos tenemos unos lineamientos para documentar diccionarios, pero también próximamente, y esto lo voy a decir como noticia, vamos a lanzar el catálogo de datos y metadatos para el Sistema Estadístico Nacional. Ustedes ahí van a estar invitados y van a ver estas iniciativas que apuntan a estos elementos. Evalina, ¿quiere aportar algo a la pregunta? Sí, sobre todo a la pregunta de Noé. Más que nada un comentario para apoyar lo que él señala de la importancia de todo este tema de interoperabilidad y que no necesariamente, si lo vemos en términos tecnológicos, desarrollar plataformas comunes entre todas las instituciones pues puede ser bastante complejo. Pero para que tengan una idea, la experiencia de nosotros, que incluye a la ONE también por todos los temas que llevamos de pobreza, nosotros ya cumplimos 1 año que iniciamos la inclusión de registros administrativos para la elaboración del índice de pobreza multidimensional oficial de República Dominicana. Ya previo a eso, durante varios años se venía trabajando todo el tema del indicador a partir de encuesta. Y por dificultades precisamente de financiamiento, de presupuesto, para poder hacer una encuesta que levantara otros indicadores que ahora mismo son objeto de política y son sumamente importantes, nos pusimos a explorar de qué manera nosotros podíamos, digamos que, eliminar ese problema de recursos sin tener que sacrificar indicadores o al menos pudiendo innovar en esta medición. Nuestro objetivo era no hacer un IPM igual a todos los que se han hecho hasta la fecha, o sea, tenemos que aportar algo más. Los problemas del país ya se han extendido mucho más de lo que en el punto en el que estaban anteriormente. Y quiero comentarles que, aunque no es interoperabilidad per se, porque seguimos haciendo la cartita para que nos manden la información, reunirnos y todo eso, pero nosotros logramos incluir, y también es una primicia,
que próximamente vamos a lanzar el indicador luego de que el Comité de Pobreza lo valide y lo apruebe. Nosotros logramos incluir 5 indicadores sumamente importantes, muy difíciles de captar por encuesta, si no imposible prácticamente, sin sacrificar la serie histórica de la encuesta, porque eso es otra cosa, de hacer una encuesta nueva y vamos a tener que comenzar de cero, no íbamos a saber nada del pasado. Sin sacrificar la serie histórica, estamos incorporando indicadores de riesgo de hacinamiento escolar, acceso a servicios de salud primaria, exposición a riesgos y amenazas climáticas de los hogares, el riesgo de los hogares, acceso de los hogares a espacios públicos de esparcimiento como un eje muy importante para la cohesión social y el desarrollo de las comunidades. Y otro aspecto muy importante, la calidad del servicio eléctrico, cómo lo están viviendo los hogares. Generalmente el IPM lo que medía era conexión al tendido público. Todo el mundo está conectado al tendido público. A mí no me interesa ya saber eso. A mí lo que me interesa saber es cuántas veces se te va la luz y por qué tiempo se te va la luz. Entonces, todos estos indicadores vienen de registros administrativos que producen y han producido históricamente las instituciones. Obviamente, ellos nunca vieron la utilidad que podían tener esos registros ni cómo nosotros podíamos utilizarlo. Hubo todo un proceso creativo de idear y ver cómo vamos a mezclar todo, cómo yo puedo traducir lo que ellos tienen en sus datos, en sus registros, y logramos esto. No fue difícil, pero ahí volvemos al tema de oportunidad. Nos ha tomado más de un año poder avanzar y lograr esto. Y lo vamos a lograr, pero cónchale, pudimos ya haber salido el año pasado con esta información por un tema de retraso en compartir la información, en entenderla, en que las instituciones entiendan que es un gran aporte, o sea, que no nos estamos apoderando de sus datos, sino que ellos están haciendo un gran aporte para que podamos tomar decisiones. Entonces, comparto tu lucha, se me aguaron los ojos cuando mencionaste todo eso. Muchas gracias. De paso, aprovechar que este ha sido un panel también de primicias. Tenemos 2 primicias, así que apúntenlo por ahí para cuando ya lo vean en los medios de comunicación. ¿Ok? Tenemos una pregunta más y con esta, si no tenemos otra, con esta, ok, creo que tenemos una más allá atrás. Entonces tenemos una aquí y una allá y con esta concluimos las preguntas y respuestas. Adelante. Primero, unirme a las felicitaciones del panel y bueno, también felicitarlas a cada uno de ustedes, sentirme muy orgullosa de esas caras tan conocidas y queridas que veo ahí en el panel. Miren, yo quiero pasar un poquito, escucho mucho el tema de registros administrativos y quiero pasar un poquito de la mirada de el plan, mirándolo desde las estadísticas sectoriales, un poquito a las estadísticas de la misma administración pública, de la administración central. Desde la Contraloría venimos haciendo unos grandes esfuerzos, trabajando con un observatorio de datos de las transacciones administrativas ya del Estado a lo interno para observar tendencias, estadísticas en términos de riesgos del Estado, también un poquito de corrupción administrativa, toda una serie de informaciones que la dan lo que es el elemento transaccional de los registros administrativos del Estado. Entonces, déjame ver que yo anoté un poquito aquí, de los mecanismos del plan estadístico nacional para que desde la Contraloría podamos, vamos a decir que identificar información, definir o de hecho fortalecer las mismas estadísticas de los registros administrativos de la función pública del Estado para el Observatorio de Control Interno, más que nada de cara a fortalecer la generación y articular esta generación de estadísticas de la administración del Estado. O sea, quizás no es tanto una pregunta, sino más que nada abrir una conversación para que en lo adelante la ONE y la Contraloría puedan tener claro un proceso de articulación. Gracias.
Muchas gracias. Queda invitada de paso a esta conversación junto a nosotros. Las puertas de la Oficina Nacional de Estadística están abiertas, ¿verdad que sí?, para que podamos articular todo lo correspondiente. Tenemos entonces 2 preguntas más y cerramos. Están muy motivados. Esto es interesante y es bueno, justamente por eso hemos abierto este panel. Bueno, muy buenos días a todos. Néstor Viñal, director de Inteligencia de Datos del Ministerio de Hacienda y Economía. Mi pregunta va relacionada a que, bueno, los métodos de captura de información son muy diversos y van evolucionando más. Y recientemente tenemos una nueva herramienta, entiendo la herramienta más desagregada que se puede tener, que es el nuevo documento de identidad electoral de República Dominicana, el cual tiene un montón de herramientas tecnológicas subyacentes dentro del plástico, conjunto con el proyecto de Mi Carpeta Ciudadana. Es un mecanismo ideal de no solamente capturar información administrativa, sino ya centralizarla de diferentes sectores, a nivel salud, a nivel educación, a nivel servicio eléctrico y demás. Entonces mi pregunta va en cómo está integrado quizá esta nueva herramienta, así como otras de centralización de información administrativa, en los planes futuros para que se siga implementando de manera correcta el Plan Estadístico Nacional de aquí a 2028. ¿Cómo está integrado esto? Gracias. Sí. Bueno, lamentablemente no pudimos caracterizarlo porque al momento de los levantamientos aún no estaba disponible. Sin embargo, sí se toma en cuenta en el plan de acción, sobre todo para lo que tiene que ver con la integración de registros administrativos en miras a crear el Registro Nacional de Población. Este Registro Nacional de Población en países, digamos, con estructuras económicas fortalecidas, sustituye los censos de población nacional. Aún nos queda un camino por recorrer para poder nosotros hacer lo mismo. Sin embargo, sí tenemos que comenzar en el proceso de experimentar cómo integrar los registros para crear el Registro Nacional de Población. Para los fines estadísticos sería principalmente esto. Sí hemos reconocido y se han tenido conversaciones que esta es la columna vertebral para poder hacer los procesos de interoperabilidad que están sobre todo enfocados en la reducción de trámites, pero que, como bien señaló Evalina, tienen un alto potencial estadístico, porque nos permite ver información de diferentes sectores, pero con una mirada diferente, con una unidad de observación específica. Ahora tenemos la información de educación, la información de salud. Si tenemos un proceso interoperable, podemos determinar esa población que tiene elementos que se ven de educación, cuáles elementos son los de salud, cuáles son los de protección social, lo que se hace con las encuestas, pero a través de registros administrativos. Muchas gracias, Crismayri. Nuestra directora general quiere aportar algo también a esa misma pregunta. Sí, quizás abonar un poco en la línea de lo que menciona Crismayri. Quizás muchos de ustedes saben que los programas censales duran 10 años, que son 5 años previos a la implementación o el levantamiento, que es lo que muchas veces nosotros entendemos como el censo, y 5 años posteriores, que son de utilización y aprovechamiento constante. Por lo que ya nosotros nos encontramos trabajando de cara a la próxima ronda censal. Y una mirada que no podemos dejar de tener es todo lo que tiene que ver con los censos basados en registros. Si bien en el país no estamos preparados para sustituir un censo tradicional, este ejercicio censal que vamos a realizar tiene que tener una mirada justamente desde los registros, porque hay muchos registros administrativos que pueden ser aprovechados de cara a tener una visión de cómo está compuesta la población, cómo va evolucionando en todo lo que tiene que ver con los componentes demográficos. Pero hay algo muy importante que no podemos dejar de lado en toda esta discusión, y es los marcos normativos habilitantes para tener acceso a esa información administrativa con identificadores. Y ese es un gran reto. Nosotros como oficina tenemos una ley bastante antigua, y es una ley que en realidad nos genera algunas limitaciones de acceso a ciertos tipos de informaciones. Entonces, este acceso a esa información, a estos datos con identificadores, definitivamente requiere mucho de la voluntad de los incumbentes en las oficinas, porque nosotros por mandato legal quizás, digamos, no tenemos
la habilitación para hacer una solicitud de carácter obligatorio de que nos entreguen los datos con identificadores. Y para todo este proceso de interoperabilidad, generación de ese registro, definitivamente tenemos que dar un paso más allá y disponer de esa información a nivel granular mínimo con los identificadores que permitan no solamente vincular los registros, sino también que permitan caracterizar y hacer una trazabilidad de la persona a lo largo de los diferentes sistemas, salud, educación, el registro civil, que de hecho, bueno, el registro civil ya sería la cedulación, pero también el registro civil, que nosotros sí tenemos un acuerdo de hace muchos años, desde el 2017, y por eso podemos hacer las publicaciones periódicas que hacemos de las estadísticas vitales. Pero quería como remarcar un poco ese tema de la necesidad de marcos normativos que sean habilitantes para el acceso a los microdatos con identificadores. Muchas gracias, directora, por enfatizar. Como ven, es un arduo trabajo y desde ya, con miras hacia el próximo, pues estamos ya tomando los preparativos correspondientes. Finalizamos con nuestra última pregunta en esta sección de preguntas y respuestas. Sí, buenos días. Santos Silvestre, del Ministerio de Energía y Minas, director de Estadísticas Sectoriales. Primero, un comentario que mencionaban en varias ocasiones del sector eléctrico. Nosotros publicamos mensual indicadores de calidad del servicio, que especialmente el SAIF y el SAIDI, que uno mide el número promedio de horas que los hogares o los clientes no reciben luz, y el otro mide la cantidad de interrupciones que en promedio reciben también los clientes. Eso es para agregar, importante, debemos seguir difundiendo estos indicadores para que ya no se vea solamente si están conectados a la República, sino la calidad del servicio. Y mi pregunta va relacionada a los planes estadísticos sectoriales. Nosotros especialmente el sector energético, esperamos esta publicación y este momento, ver cuál sería el camino o las facilidades para nosotros poder tener como sector, inicialmente el energético, luego quizás el minero, un plan estadístico sectorial que creo que nos va a fortalecer de manera interna y también fortalece al sistema estadístico nacional. Muchas gracias. Veo cara de satisfacción con esta pregunta, ¿eh? Sí. Bueno, adelante. Sí, gracias. Con el tema de los planes estadísticos sectoriales, esta es una muy buena pregunta, sobre todo a las personas que tienen, digamos, que han tenido un recorrido desde el 2013. Si recuerdan, en esa época se publicó el PEN y luego se publicaron alrededor de 4 planes estadísticos sectoriales. Esta nueva forma, la nueva metodología del PEN considera todos los sectores. Sin embargo, los planes estadísticos se hacen a solicitud de instituciones que son rectoras de sector o porque hay una problemática en un sector que necesita de un plan específico. En el caso del Ministerio de Energía y Minas, hemos tenido varios años conversando sobre el tema de realizar el plan estadístico sectorial. El proceso metodológico es el mismo que para el plan estadístico nacional y lo que lleva, a partir de ahora, lo que tenemos es que ponernos de acuerdo, ver los requerimientos necesarios en términos de asistencia técnica desde la oficina, pero también de recursos desde el Ministerio de Energía y Minas y de la propia Oficina de Estadística. En cuanto a recursos financieros, pero también humanos y de temas de tiempo, porque los planes conllevan un tiempo, unos levantamientos y unos análisis. Tenemos que inventariar todas las operaciones del sector y determinar la demanda. La demanda está bastante clara, viene de diferentes instituciones, entonces lo que sigue es poner manos a la obra y avanzar en la elaboración de este plan sectorial. Bueno, así que al igual que la intervención anterior, le esperamos por la Oficina Nacional de Estadística para trabajar en conjunto con esta parte. Adelante, Valina. Sí, qué bueno que él tomó la palabra, porque públicamente te voy a dar las gracias, porque gracias a ustedes fue que descubrimos el potencial de esos datos para incluirlo en el IPM. O excelente. Sea que Sí, yo quiero, antes de cerrar, y voy a aprovechar que Evalina agradeció, para yo hacer también un agradecimiento al equipo del Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional
y de sus 2 divisiones, el levantamiento de operaciones estadísticas y del Plan Estadístico Nacional, que si desean se pueden poner de pie para que los conozcan. Claro que sí, por favor, pónganse de pie, un aplauso. Ahí está. El equipo ONE que ha trabajado en este. Sí, Diomi no se quiso parar, pero está ahí. Ahí está, exacto. Muy bien. Ella es la que lidera este departamento y todo este trabajo es responsabilidad de ellos. Muchas gracias. Así es, gracias a ellos y al trabajo en